El enunciado, bueno, dice, para el cálculo de la cuota mensual de un préstamo personal social para un cliente se utiliza la siguiente fórmula. A la cuota pura se suman los impuestos y el seguro de vida. Todos los valores son fijos para todas las cuotas. Para este cliente la cuota pura es de 1.800 pesos. El impuesto es de 130 pesos y el seguro de vida 50 pesos. El plan de pago es de 15 cuotas. Crear un programa que responda a los siguientes incisos. Y bueno, leo el inciso uno. ¿Sí? Bueno, inciso uno. ¿Cuánto vale la cuota? ¿Cuánto se paga en total después de completar las 15 cuotas? Tu solución debe mostrar los valores de los conceptos utilizados para el cálculo de la cuota, el valor de la cuota y el valor total de lo pagado en la cuota 15. Para resolver este ejercicio, utiliza el pseudocódigo 2 como punto de partida. Bueno, el pseudocódigo que se muestra en práctica. Ah, ¿muéstrame el pseudocódigo, profesor? Bueno, ahora vas a mostrar la resolución del inciso Sí. 1A o 1. No, el Eh, 1, ¿no? era uno en sí. Bueno, Ah, ok. Am, lo primero que hice fue, bueno, como he dicho antes, analizar el problema. Eh, luego estructuré el pseudocódigo y finalmente realicé la traza para poder responder las preguntas. Mi ujú. pseudocódigo, bueno, se muestra en pantalla. ¿Lo leo, profesor? Sí, sí, léelo, léelo. Ok, se compone de 14 líneas. La primera línea siendo obviamente la introducción, el algoritmo, el nombre del algoritmo que elegí el cálculo cuota total, retorno vacío. Las variables cuota pura, cuota con impuesto, cuota total, impuesto y seguro vida, les asigné la variable real. Ah, como el enunciado decía valores fijos, yo consideré que las variables eran obviamente fijas, es decir, el impuesto, la cuota pura y el seguro de vida se mantendrían iguales durante todo el algoritmo. Entonces a la cuota pura le asigné el valor de 1.800 pesos. Bueno, no pesos, no asigné el signo. No sé si tenía que hacerlo o no. ¿El signo a qué te referís con el signo? El signo de peso, de moneda, de la unidad. Sí, igual en esa asignación no lo podríamos indicar, ¿no? Exacto. Mm, sí, no sé, me pareció un poco innecesario, pero no estaba muy seguro. Bueno, Claro, no tendríamos la posibilidad de indicarlo. exacto. Bueno, a la variable impuesto le asigné el valor 130, según el enunciado, y a la variable seguro de vida le asigné el valor 50. A la variable cuota con impuesto le asigné, bueno, el valor de cuota pura más el impuesto. El valor de la variable de cuota total le asigné la sumatoria entre cuota con impuesto más seguro de vida. Y finalmente, la variable de cliente, que bueno, la copia textual del enunciado del ejemplo, sería del cliente, en este caso sería, bueno, Pepito Grillo, el cliente total pagar, le asigné el valor de 15 por cuota total, porque sería la cuota de 15, el plan de pago total. Finalmente, puse las primitivas a escribir. Entonces coloqué escribir la cuota pura, dos puntos, y el valor de la cuota pura. Escribir impuesto, dos puntos, y el valor del impuesto. Escribir seguro de vida, dos puntos, y el seguro de vida, el valor correspondiente asignado acá. Y los últimos son escribir la cuota del cliente Pepito Grillo, vale, dos puntos, y el valor, bueno, de la variable cuota total. Y finalmente, escribir el plan de pago del cliente Pepito Grillo, vale, dos puntos, y el valor del plan de pago total de la cuota número 15. Y finalmente, fin algoritmo, cálculo cuota total. Muy bien, ahí resolveríamos el 1, ¿no? El punto 1. Exacto. Bueno, acá a ver, las preguntas, vamos a verificar en el enunciado que vos acabas de leer, a ver si tu algoritmo, el pseudocódigo, responde a estas preguntas. ¿Cuánto vale la cuota? ¿Eso en qué línea estaría? ¿Cuánto vale la cuota? En la línea número 12. En la línea número 12.
¿Cuánto se paga en total después de completar las 15 cuotas? La línea número 3. Bien. Bueno, entonces están respondidas las dos. ¿Qué podríamos, a ver, para el resto de los participantes que está escuchando la resolución, que son varios creo, son alrededor de 50, ¿alguien quiere agregar algo respecto de este algoritmo? ¿Algo que les parezca que debamos agregar? Alguno de los presentes puede activar el audio, si quieren, y indicar si falta algo. ¿No? ¿Está perfecto? Bueno, yo voy a agregar algo. A ver, primero, me parece que está bien, digamos, la sintaxis es correcta en el sentido de algoritmo, fin algoritmo, escribir, está escrito con mayúsculas, real también con mayúsculas, retorna con mayúsculas, sintaxis todo bien. El nombre de las variables son significativas, ¿sí? Cuota pura, cuota con impuesto, cuota total, impuesto, seguro de vida. Son significativas, utilizaste la notación INFICAPS, que es si hay dos palabras, recién la segunda, en su inicial comienza con mayúscula. Son todos, los nombres están muy bien. Yo le agregaría solamente un comentario. ¿Se acuerdan que todos los algoritmos tienen que tener un comentario luego del encabezado? El encabezado es la primera línea. Luego de esa primera línea agregaría un comentario, ¿sí? También para conocer y para, digamos, para saber escribir comentarios también en pseudocódigo, porque en el parcial todos los algoritmos tienen que tener un comentario. Y luego haría una observación también, es decir, ¿qué otra cosa cambiaría? El algoritmo, igual, si vos lo haces así en el parcial, estaría corregido muy bien, tendría casi el puntaje máximo. Faltaría nada más el comentario, y tal vez si el enunciado dice, por ejemplo, en la primera parte, dice, todos los valores son fijos para todas las cuotas, ¿sí? La cuota pura tiene un valor fijo, que es 1.800, el impuesto 130 y el seguro de vida 50. Bueno, podríamos haber declarado, en lugar de variables, para los valores fijos, una constante, porque el valor es fijo, ¿sí? Una constante es un lugar de memoria que contiene un valor y este valor no cambia en el transcurso de vida de la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, el valor pi. El valor pi siempre tiene el valor 3.14, que es el número de pi. En este caso, el algoritmo, tanto para la cuota como para el impuesto y el seguro de vida, van a tener un valor asignado que no va a ser modificado, porque es fijo, según el enunciado. Entonces, en ese caso, en lugar de declararlos como variables, los podría haber declarado como constantes. Y cuando declaramos una constante, que hicimos un ejemplo en uno de los encuentros, por ejemplo, el caso de pi, la constante era todo con mayúscula, ¿sí? Son mejoras, ¿sí? Y en este caso particular. Pero como te digo, tu ejercicio está perfecto, no lo vamos a modificar. Sepan que cuando exista un valor o un algoritmo con un valor constante, deberían definir una constante. Y lo único que hacemos para declarar una constante en un algoritmo es poner el nombre todo con mayúscula, ¿sí? Y bueno, en este caso se declaran como variables. Ningún problema, no lo vamos a modificar. Hecha la observación, pasamos al inciso 1A. Si querés, léelo antes. Sí, bueno, el inciso número 1A es: analiza el problema, utiliza la plantilla aprendida en el trabajo práctico 1.1 para ayudarte a pensar y darle forma adecuada a tu solución. Luego, completa y corrige el algoritmo 1 en pseudocódigo. ¿Qué le falta a la línea 6? ¿Qué mejorarías? Revisa que tu solución cumpla con los objetivos del práctico. Y bueno, ¿leo el cuadro? Bueno, dale, sí, leámoslo. Ok. Analizar el problema y responder. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Qué datos necesita? Clasificarlos. Ingresados por el usuario, conocidos, calculados y mostrados por pantalla. ¿Qué fórmulas o ecuaciones hay que usar? Diseñar algoritmos usando el pseudocódigo.
usando nombres significativos para identificar el algoritmo y las variables, especificar el tipo de las variables utilizadas, escribir comentarios claros que documenten el pseudocódigo y indentar el código para mejorar la legibilidad. Muy bien. A Sí. ver, eso me parece interesante, lo que está escrito ahí en el práctico. Fíjense que estamos en una etapa de análisis, ¿sí? Y justamente también habla de la etapa de diseño al final. Estas cuestiones que menciona, esos 4 ítems o 4 viñetas, los mencionamos recién, ¿no? Usar nombres significativos para identificar el algoritmo y las variables. Podría poner también y las constantes. Especificar el tipo de las variables utilizadas, es decir, el tipo de datos sería de las variables utilizadas. Escribir comentarios claros para documentar el código, el pseudocódigo, es lo que les decía antes. Y intentar el código para mejorar la legibilidad. Legibilidad. Perfecto. Eso es cuanto al diseño, lo habíamos mencionado. Y en cuanto al análisis que decía antes, dice, ¿cuál es el resultado? Pensar en cuál es el resultado. Quizás antes los ordenaría distinto. Primero diría, ¿qué datos se necesitan? ¿No? Pensamos primero en qué datos se necesitan. Clasificarlos, ingresados por el usuario, conocidos, calculados y mostrados por pantalla. Primero, ¿qué datos? Después, ¿qué fórmulas y o ecuaciones hay que utilizar? Y por último, ¿cuál es el resultado esperado? Primero, como los datos de entrada, los datos de cálculo y los datos de salida. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué nos pide el inciso A? ¿Qué le falta a la línea 6? ¿Qué mejorarías? ¿Cuál es la línea 6? La línea 6 es la asignación del valor de con impuesto. Ah, En el trabajo práctico decía cuota pura más... No, no, directamente decía cuota pura, ajá. sola. Entonces lo que le añadí fue más impuesto, porque es, bueno, la variable cuota con impuesto. Muy bien. Bueno, ahí en ese agregado que vos le hiciste a la línea 6, podemos razonar lo siguiente. Bueno, la línea 6 es una primitiva de asignación. Las asignaciones en pseudocódigo las escribimos con una sintaxis que es la flechita. Y en toda asignación dijimos que tiene una cosa en el lado derecho, la asignación, y otra cosa en el lado izquierdo. En el lado izquierdo de una asignación siempre vamos a ver el nombre de una variable, ¿sí? O en el caso de una constante, si se le asigna por primera vez su valor, será una constante. En este caso la variable se llama cuota con impuesto. Y a la derecha de la asignación podemos encontrar, como en este caso, una expresión. Es una expresión aritmética, en el sentido de que combina 2 variables con un operador aritmético, que es la suma, ¿no? Es una operación. Y para recordar cómo se evalúa una expresión, la evaluación de una expresión, primero, determina cuál es el valor de la expresión, perdón, para recordar cómo se evalúa una asignación, primero tenemos que determinar cuál es el valor de la expresión en su lado derecho, en el lado derecho de la asignación. Una vez que obtenemos el valor de esa expresión, ese valor se lo asignamos a la variable que está en el lado izquierdo. Bien, entonces, ¿qué le falta a la línea 6? Ya indicaste que le agregaste un operador, que es el operador suma, y un operando, que es el impuesto, ¿sí? Porque acá el operador es la suma, y los operandos son justamente, serían los elementos que van a ser sumados en este caso, ¿no? Que son cuota pura e impuesto, le agregaste impuesto. Así es. Bien. ¿Y qué mejorarías, dice? ¿Qué mejorarías? No lo respondí textual, Mm. pero básicamente en el trabajo práctico se consideraba al impuesto con la variable X. Y Ah, yo mejoré eso y en vez de colocar X, porque me resultaba bastante, no, me resultaba algo ambiguo, coloqué literalmente impuesto. perfecto. Entonces, esa acción, porque te resultaba ambiguo, en otras palabras, ¿cómo expresarías lo que mejoraste vos? En otras Mm, palabras, ¿no? Lo dijiste bien, pero ¿cómo lo expresarías? ¿Qué hiciste? Cambiar la notación de la variable X por impuesto. Ujú.
porque es un nombre ¿Específico? más específico, exactamente, más significativo, Ah, ¿sí? significativo. Y solamente de X, También mostraba Y, bueno, y supuse que se referiría al seguro de vida. Entonces, como también me resultó amigo, lo cambié por seguro vida. bien. Bueno, bárbaro. Le pusiste nombres significativos, eso está bueno, sí. Bueno, genial. En la resolución de problemas, nosotros también le deberíamos poner nombres significativos a las variables. Esto lo dijimos ya. Lo que sucede es que a veces, en la resolución de problemas, el desarrollo es tan largo a veces de las ecuaciones, hay que utilizar distintas ecuaciones, hacer reemplazos, que a veces el nombre largo nos hace escribir ecuaciones más largas. Es por eso que a veces utilizamos nombres cortos en la resolución de problemas, estoy hablando. En los algoritmos, por lo general, y en los programas Java que vamos a construir, utilizamos nombres como los que muestra Franco, justamente. Y el inciso B, ¿qué decía del 1B? El 1B decía, realizar tras el algoritmo, revisemos que la traza cumpla con el objetivo práctico. Acá, posiblemente no se ve tan bien acá arriba el nombre de las variables por la falta de espacio. No sé si se ve bien o no, Se ve perfecto. pero... Ok. Lo que hice fue colocar cada variable utilizada en el algoritmo. Bueno, fueron 6 en total. Y Bien. finalmente salía por pantalla. Como eran constantes, no las definí acá como constantes, pero como no cambian en todo el transcurso del algoritmo, a cuota pura, impuesto y seguro de vida, les dejé sus valores correspondientes, originales. A cuota con impuesto le asigné la sumatoria entre cuota pura y impuesto, que me da como resultado 1930, bueno, 1930. A cuota total le asigné el valor de la sumatoria de cuota con impuesto con seguro de vida. Y bueno, a la variable, bueno, Pepito Grillo total a pagar, le asigné el valor de 15 por cuota total. Y finalmente, en salida por pantalla, coloqué todo lo que utilicé con las primitivas a escribir, que sería, bueno, cuota pura 1800, impuestos 130, seguro de vida 50, la cuota del cliente, Pepito Grillo, vale 1980, y finalmente el plan de pago del cliente Pepito Grillo vale 29.700. Perfecto. Lo explicó muy bien. Recuerden siempre que como regla, cada vez que nosotros vamos a hacer una traza, la traza tiene que tener tantas columnas como variables tenga mi algoritmo, ¿sí? Si tiene una constante, también agregamos una columna más para esa constante. Pero tiene que tener tantas columnas como variables y al final le agregamos una columna adicional que es la salida. Perfecto. Bueno, pasamos al B entonces. No sé si alguien se quiere ofrecer a hacer su solución. No, completa todo el ejercicio 1 vos. Dice, la cuota pura puede cambiar de cliente en cliente. Modifica tu programa para que ahora permita leer el valor de la cuota pura. Sí. Repe- Para hacerlo más corto la explicación, arrancaré con el pseudocódigo. Mi pseudocódigo, bueno, lo modifiqué para que ahora calcule, lea el valor de la cuota pura y realice lo siguiente. Bueno, un algoritmo de 12 líneas, algoritmo, calculo cuota pura variable, retorno vacío. Le asigné la variable real a absolutamente todas las variables. A impuesto le asigné 130 porque no cambiaba. No se me había ocurrido eso de la constante aún, pero creo que se sobreentiende. El seguro de vida le asigné el valor de 50 porque se mantiene igual. Y aquí utiliza la primitiva escribir, ingresa el valor de la cuota pura. Entonces el usuario, una vez ingresa el valor de la cuota pura, escribí la primitiva leer cuota pura. Y aquí recién empecé a asignar valores con operadores y operandos. En cuota con impuesto, le asigné recién una vez se lea el valor de cuota pura, la sumatoria entre cuota pura más impuesto. De cuota total, le asigné cuota con impuesto más seguro de vida, bueno, seguro vida, y el cliente total pagar, le asigné el valor de 15 por la cuota total. Finalmente, utilicé las dos primitivas a escribir
la cuota del cliente vale, cuota total, escribir, el plan de pago del cliente es de, bueno, más cliente total a pagar. Y finalizar el algoritmo. Perfecto. El ejercicio los invita a ustedes a repetir los pasos A y B, ¿no? Analizar el problema, diseñar el algoritmo, pero en este caso el diseño, lo cual está muy bueno, esta invitación del práctico, es a tener un pseudocódigo original y modificarlo, ¿sí? Está invitando el práctico a hacer una modificación, es decir, cambiaron ahora las condiciones, cambiaron las reglas de negocio, se dice el día de mañana cuando ustedes estén trabajando en una empresa o en un organismo, suelen cambiar las políticas o las reglas de negocio, y eso implica que hay que modificar ciertas cuestiones del código. Entonces acá lo que invita el ejercicio, el inciso 2 del ejercicio 3.3 es hacer una modificación. Y está bueno hacer modificaciones a un pseudocódigo o modificaciones a un programa, porque el día de mañana ustedes van a tener que hacer muchas modificaciones. En el tiempo de vida de un proyecto de desarrollo de software, esto es desde que nace el software hasta que muere, muere cuando se deja de utilizar. En algún momento todo software se deja de utilizar y se cambia por otro, ¿sí? Bueno, en los momentos de modificación siempre tenemos que ir a una pieza de código, a un fragmento de código, ¿sí? A un chunk, se dice en inglés, un fragmento de código, y lo que tenemos que hacer es modificar algo. Entonces, esa modificación no tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo que tiene que ser pensado. Por eso acá dice el práctico, bueno, invitarlos a ustedes a modificar el programa siguiendo los pasos A y B. Primero analizar el problema, qué partes hay que tocar, ¿sí? En función de este nuevo requerimiento, decimos, ¿no? Pero me desvié. Yo lo que les quería decir es que en el tiempo de vida de la ingeniería de software, el 80% de los costos es el mantenimiento, aunque no lo crean. Uno podría decir, bueno, un software en su tiempo de vida, ¿cuánto sale? Sale, digamos, por decir algo, un monto determinado. Bueno, el 80% de ese monto se lo lleva la mantenibilidad. La mantenibilidad es un atributo de calidad de un producto, ¿sí? Y el mantenimiento es lo más costoso porque ese software va a cambiar, va a mutar con el tiempo. Y acá estamos haciendo una modificación muy pequeña en el cual el valor de la cuota va a ser modificado. Es muy pequeña, pero es nuestra primera invitación a modificar algo. Ahora bien, ¿algún comentario de alguno de los presentes? ¿Algo que esté faltando a este ejercicio que nos está mostrando Franco? Ahí recién, profesor, leí el chat y alguien le había preguntado si, profe, ¿y si la variable es variable y no constante? Sí, sí, ¿qué cosa decía? Ah, sí, bueno. Profe, ¿y si la variable es variable y no constante? Si la variable es variable y no constante. No sé, a ver, Alexis, ¿a qué te referías? La variable a la traza, profe. Perdón, a la traza. Sería lo mismo poner... bueno, a ver, acá hay dos preguntas, una de Bruno y otra de Alexis. Pero bueno, a ver, generalmente, ¿para qué hacemos las trazas? Las trazas hacemos para mostrar en cada columna los valores que va asumiendo una variable cuando esta es variable. Pero cuando es un valor fijo, solo vamos a mostrar su primer valor, ¿sí? Habría que ver a qué se refiere Alexis, pero no entiendo la pregunta. Bruno dice, ¿sería lo mismo definir cuota pura como real? ¿Sería lo mismo definir cuota pura como real? Esta cuota pura está declarado, si a eso te referís con definir, está declarado como real y hay que declararlo como real y Franco lo hizo bien. Yo estaba preguntando acá si encuentran algún error sintáctico en este algoritmo. Yo veo un error.
Es algo muy tonto, pero en la línea 5 nos falta cerrar el paréntesis, dice Denian. Exactamente, faltaba cerrar el Ah, paréntesis. Un detalle. Igual no te preocupes que está excelente tu resolución. Pasamos al siguiente, entonces. sí, Bueno, y el comentario también, faltó un comentario acá también, pero bueno, no importa. Profe, yo tengo una duda. Sí, En el anterior mostró cada uno de los... O sea, escribió cada uno de los pasos, ¿no? O sea, mostró la cuota pura con impuesto y la cuota... o sea, el impuesto y también mostró el costo del seguro de vida. Y en este caso no lo hizo. ajá. ¿Está bien así resuelto que no lo haya hecho? ¿O da Bueno, igual? no, en realidad parece que el ejercicio del trabajo práctico dice modificar el programa para permitir hacer algo, ¿no? Entonces, lo que debería haber hecho es, que de hecho lo hizo en el escribir y en el leer de la línea 5 y 6, es agregar eso que solicitaba, pero sin alterar el resto del algoritmo. Es cierto que falta otros de escribir que estaban más abajo, que ahora están ausentes. Pero bueno, ustedes no saquen líneas cuando van a modificar, obviamente, ¿no? Solamente alteran lo que pide el requerimiento. Así que sí, habría que agregarlo para ah, la es solución. que, es que consideré como que esto era, estas líneas extras de escribir cuota por 2 puntos, impuesto 2 puntos, lo tomé solamente como, bueno, del ejemplo que se nos mostraba en el trabajo práctico, pero no las consideré muy útiles porque si bien no alteran al resultado, como que es algo redundante tener que decir eh, variable por variable y al final decir lo que se quiere obtener del algoritmo. Claro, pero el programa mostraba cuál era la cuota de Pepito Grillo y el plan de pago también, cuánto vale. Eso no está en la última resolución. A eso nos referimos, que Ah, debería estar. Pero no te preocupes, porque en realidad nos estamos enfocando en esa modificación. ¿Sí? No te preocupes, el 5 y 6 está bien. Yo le agregaría las últimas instrucciones solamente, pero porque hay que modificar el programa agregando algo, sin alterar el resto. Bueno, el ejercicio 3, pasemos al inciso 3. ¿Qué sí. dice? Dice, ¿qué pasa si le sumamos los intereses? Los intereses representan el 5% de la cuota pura, considerando que la cuota pura cambia con cada cliente. Modifica tu algoritmo para que al valor de la cuota se le sume el interés calculado. Bueno, repetir los pasos de A y B del inciso anterior. Eh, Acá está, si no me equivoco, sí, si no me equivoco, sí, acá. Acá está el pseudocódigo que modifiqué. Lo modifiqué en base al anterior, no al original del primero, es decir, del inciso 2. Se compone de 13 líneas. Bueno, algoritmo, cálculo, cuota, interés. Le modifiqué el nombre para diferenciarlo. Ah, a las variables ahora le añadí una más, que bueno, cuota pura, cuota de impuesto, cuota total, impuesto sobre vida y tasa de interés. Esta es la nueva variable que añadí. Al impuesto y el sobre vida les asigné, bueno, los valores 130 y 50 respectivamente. A la primitiva escribir ingresa el valor de cuota pura, la primitiva leer cuota pura, y ahora lo que modifiqué fue que a la tasa de interés, a la variable tasa de interés, le asignaba el valor del 0,05%, bueno, perdón, el 5% de la cuota pura, que sería lo mismo que decir el 0,05 por la cuota pura, y las demás variables, bueno, cuota con impuesto, a la cuota pura original sin la tasa de interés le sumo el impuesto, y a la cuota total le asigné el valor de la cuota con impuesto más el seguro de vida más la tasa de interés. Y finalmente, la variable cliente total pagar le asigné 15 por la cuota total. La primitiva escribir, la cuota total es de la cuota total. Y finalmente la primitiva escribir, el plan de pago del cliente es de y la variable cliente total a pagar. Muy bien. ¿Algún comentario de los compañeros? No, bueno, bárbaro. Muchas gracias, Franco. Excelente tu explicación, tu resolución, muy prolijo. El código está indentado. Recordá, como así en forma global, recordá siempre, como dice acá,
¿Comentarios? Comentarios y, bueno, intentar está. Así que solamente, como dice acá el práctico, escribir comentarios claros que documenten el pseudocódigo. Y cuando terminen un ejercicio, siempre hagan una revisión. No solamente una revisión del pseudocódigo haciendo una traza, sino de todo el enunciado para ver si hemos respondido todas las preguntas que nos piden en el práctico. Bueno, genial. Pasemos a otro ejercicio. Ok, Sí, te escucho. le quería preguntar, ¿los comentarios se refieren a lo que va entre paréntesis? Van dos... ¿Cómo se llamaba esto? Los comentarios Ujú. es algo que nosotros agregamos generalmente antes de la zona de declaración de variables. ¿Sí? La Sí, sintaxis que tiene un comentario en pseudocódigo es paréntesis, asterisco, escribimos asterisco. sí, escribimos paréntesis, asterisco, escribimos todo el comentario y finalizan con un asterisco paréntesis. Podemos escribir comentarios en distintos lados del pseudocódigo. Siempre escribimos uno para decir cuál es el objetivo del algoritmo al comienzo, pero después podemos escribir comentarios que sean significativos. Nuestros algoritmos, como ustedes han mostrado hasta ahora, son algoritmos sencillos, entonces mucho comentario en el medio del código no escribimos porque es algo muy sencillo. Pero el día de mañana, tal vez algún cálculo particular amerita incluir un comentario adicional. Sí, está bien. Dejaré de compartir. Bueno, vamos entonces ahora con alguna propuesta de algún compañero que quiera compartir la resolución de algún ejercicio. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, Bien. leamos el enunciado primero. Bueno, venga un segundito que abro el enunciado. Azúcar con equivalencias. Dice, una cuchara grande de azúcar equivale a 18 gramos y una cuchara pequeña a 7 gramos, mientras una taza grande equivale a 120 gramos y una pequeña a 70 gramos. Ese es el enunciado y dice, hace una lista de situaciones que crees importante evaluar de tu solución algorítmica y qué esperas en cada situación. Nota. Para evaluar cualquier situación en tu algoritmo, deberás definir los datos de entrada de tu algoritmo y cuál es el resultado esperado para esa entrada, en términos de datos, como se muestra en el cuadro siguiente. Eh, bueno, ahí, ese sería el enunciado y esta sería mi resolución del algoritmo. Claro, pero ahí el punto 1 dice que hay que hacer una lista de situaciones. Claro, eso fue lo que no entendí. ¿Cómo sería? Yo tengo que plantear situaciones, por ejemplo, si yo ingreso tantos gramos, que me dé la equivalencia en el resto, ¿a qué se refiere la pregunta? Por ejemplo, lo que dice ahí el mismo práctico, dice, mira, hace una lista de situaciones que creas importante evaluar de tu solución algorítmica y qué esperas Ujú, en cada situación. sí. Para evaluar cualquier situación, deberás Ujú, definir los datos de entrada y cuál es el resultado esperado. Y fíjate que ahí hay una lista de situaciones ujú, para la traza. En el cuadro 1 te está diciendo cómo crear una situación. La situación es que, dada la entrada, ¿sí?, que la cantidad de azúcar sea 18, el resultado que vos esperarías mostrar por pantalla es que esos 18 gramos de azúcar equivalen a 2,57 cucharadas chicas, una cucharada grande, 0,26 tazas chicas, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, entre todos, y vos también, vamos a pensar qué otras situaciones podríamos agregar a ese cuadro. Ahí hay una, que es cuando la cantidad de azúcar sean 18 gramos. ¿Qué me permite hacer esa lista de situación de 18 gramos? hacer el pasaje al resto de las medidas, ¿puede ser? A la cantidad de Sí, cucharas, perdón. sí, nos da el equivalente en cucharas y en tazas, pero 18 gramos es exactamente igual a una cucharada grande, Ujú, ¿no? Entonces, esta situación
sabemos que el resultado esperado es que sea una cucharada grande. ¿Qué otras situaciones se imaginan ustedes? ¿Qué otro valor puede ser? 240, por ejemplo, ¿Y eso es equivalente a qué, por ejemplo? y sería equivalente, espero que solo tengo la traza, sería equivalente, por ejemplo, a 13,33 cucharas grandes, a 20 cucharas medias, eh, no, para que tengo, sí, 20 cucharas medias, equivale a 34 cucharas pequeñas, a 3 tazas pequeñas, a 2,6 tazas medianas y a 2 tazas grandes. Acá me olvidé de cambiar el coso, pero acá Bueno, sería grandes, medianas y pequeñas. exactamente. Esto que vos decís, 240, yo cuando me di cuenta de que la taza grande era 120 gramos, leyendo el Ujú, enunciado, me di cuenta de que equivale a 2 tazas grandes, ujú. como vos pusiste al final. Sí. Entonces, esa es la idea. La idea que invita a este práctico es a pensar a distintos casos que nosotros podríamos probar. Este es uno, cuando vos decís, bueno, 240 gramos de azúcar. Ujú. ¿Sí? Es una situación, ¿sí? Sí. Entonces me das equivalente. Y ahí podría enunciar varias listas de situaciones. Mm, ¿Por qué está bueno pensar en distintas situaciones? Porque este algoritmo lo tenemos que verificar. Y las listas de situaciones nos permiten cerciorarnos de que el algoritmo está correctamente diseñado. Una ujú, forma de darme cuenta es, bueno, si una taza grande equivale a 120 gramos, bueno, en una situación en la cual la cantidad de gramos de azúcar sea 240, bueno, esto tiene que ser equivalente a 2 tazas grandes, ¿sí? ujú, Esa es la idea. Es ir pensando en distintas situaciones porque los algoritmos y el día de mañana el programa en Java tiene que ser verificado. Y, digamos, vieron que nosotros habíamos hablado de las etapas de ingeniería de software. Bueno, la última etapa es la etapa de testing o verificación. Y hay veces en los cuales los licenciados o los analistas tienen que programar y desarrollar código, y otras veces se tienen que encargar de hacer la verificación de ese código. Y conforman un equipo de testing. El equipo de testing es el equipo de analistas o licenciados que verifican un programa y lo tienen que verificar. Tienen que, en otras palabras, imaginarse todas las situaciones posibles y valores posibles para ver si ese programa y ese algoritmo que está detrás es lo suficientemente robusto como para responder adecuadamente las preguntas. Por ejemplo, si la cantidad de azúcar es 0 gramos, bueno, hay que ver cuáles son los resultados. Con distintos valores hay que probar el algoritmo de tal forma de que estemos seguros de que las listas de situaciones contemplan todos los casos que podrían ocurrir el día de mañana. ¿Por qué se hace eso? Porque ese programa el día de mañana se pone en producción. La empresa o un organismo del Estado pone en producción un programa y largarlo a la cancha, digamos, salir con ese programa tiene que ser bien robusto y no tiene que largar mensajes de error. Si larga mensajes de error, quedamos pegados en el sentido de que hemos largado en producción un trozo de código o un programa que no estuvo lo suficiente, eh, no estuvo probado lo suficiente previamente a ser largado en producción. ¿Se entiende? sí, Bueno, sí. ese es el grupo de testing. Y lo que te invita ahí es simplemente enunciar casos, ¿sí? Cantidad de azúcar 240, cantidad de azúcar, por ejemplo, 140, que equivale a 2 tazas pequeñas, y hacer distintos casos para verificar que ese algoritmo esté bien. Muy bien, el punto 2. Cree una solución algorítmica que convierta una cantidad de azúcar expresada en gramos a su equivalente en cucharas grandes y pequeñas y tazas grandes y pequeñas. Ujú. Bueno, una cantidad expresada en gramos, yo puse que sería la que ingresa el usuario y que después, bueno, eso se lee y se divide por la cantidad de cada cuchara y taza.
Por ejemplo, los gramos ingresados por el usuario dividido por 18, que serían las cucharas grandes. Lo mismo para las cucharas medianas, pequeñas y las tazas. Ujú. Y bueno, y después, bueno, te lo muestra por pantalla. Igual esto yo tenía dudas de si estaba bien hecho y Bueno, lo pasé a código. Y ajá. sí, estaba bien. Bien, yo igual encontré un error sintáctico. A ver si alguno se da cuenta de cuál es. Sí, ya me imagino que debe ser. ¿Cuál? A ver, decilo. Acá en cuchara dice cucharas. ¿Puede ser? Acá. Eso es en el cartel. ¿No falta un más? Falta un más. Sí. A Ok. ver, ¿a dónde falta el más? En las primitivas a escribir. Ujú. Agreguemos ese más en las primitivas de escribir. ¿Acá? ¿Puede ser? Ujú. No, no. ¿En dónde faltaría un más? Acá me falta un más. ¿O no? Exactamente. Sí, De entiendo. hecho, de hecho, cuando lo pasaste a Java, quizás ahí te tendrías que haber dado cuenta. A Sí, ver, ahí me tira el error. Es verdad. ahí, bien. El tema es así. Eh, Ahora, si querés, podemos ver también tu Java, si lo puedes compartir. Pero antes de mostrar el Java, yo les quiero explicar qué significa ese más. La idea, ya lo vamos a ver también cuando veamos algún ejemplo de... mira, faltaba el comilla doble también, ¿no? Ujú. Lo habías dejado antes del más, lo dejaste, fíjate. Claro. Sí, sí, sí. Ahora le tenés que quitar al lado de la variable, a la derecha de la variable Sí, quedó acá. un comilla doble Sí, sí, me en había todas tirado las el mismo error. líneas. Es verdad. Bueno, el tema es así. El escribir es, se puede decir que es, a nivel de pseudocódigo, una primitiva de salida. La primitiva de salida, ¿qué permite hacer? Permite mostrar por pantalla un resultado. Ese resultado son de dos tipos los resultados. Puede ser un cartel. El cartel, denominamos cartel a todo lo que está escrito entre comillas dobles. En realidad, más que un cartel, es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres se encierra entre comillas dobles, como por ejemplo equivale a. Equivale a está escrito entre comillas dobles, entonces es una cadena de caracteres. Cucharas grandes es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres siempre se encierra entre comillas dobles. Cuando nosotros queremos indicar que un carácter solo, ese carácter, por ejemplo, la A, para indicar un carácter solo lo encerramos entre comillas simples, ¿sí? No entre comillas dobles. La notación de comillas dobles es para cadena de caracteres. En particular, el- la primitiva de salida, que se denomina escribir, lo que contiene entre paréntesis es una cadena de caracteres. En general, es un solo argumento, decimos el día de mañana, es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres es la composición, ¿sí?, de cadenas de caracteres, como por ejemplo equivale a, compuesto con, le agregamos el valor de una variable, por eso le sumamos y a continuación ponemos el nombre de la variable cucharas grande, y después le concatenamos también cucharas grandes como cadena de caracteres, porque está encerrado entre comillas dobles. Todo eso que nosotros utilizamos el signo más, lo que permite es concatenar ciertos operandos, ¿sí? Ahora, este más no es el más aritmético de sumar, sino que este más representa, a ver, esperen un minutito, que voy a silenciar a todos. Este más lo que representa en realidad es la concatenación de distintas cadenas de caracteres y o variables. No mostramos el nombre de la variable, mostramos el valor contenido en la variable, ¿sí? Pero este más tiene un significado, que es concatenar. Concatenar ciertos valores que yo quiero mostrar por pantalla. Es concatenación. Decimos, y vamos a explicar más adelante, que este operador más
decimos que está sobrecargado. ¿Por qué está sobrecargado? No es un chiste. Está sobrecargado porque el símbolo más, la sintaxis del más, depende del contexto en el cual es utilizado. Si está escrito en una expresión, ese más generalmente es una suma. Tiene un significado, que es el operador aritmético de suma. Pero si los operandos, como en este caso, son cadenas de caracteres y nombres de variables, este más no es la suma aritmética, sino que es la concatenación de los operandos en sí. Esa es la explicación. Pero para eso vamos a ver, cuando veamos el tipo de dato, cadena de caracteres o string en Java, ahí vamos a empezar a entender que eso es la concatenación. Y la concatenación de cadena de caracteres se escribe también utilizando el operador más. Bueno, muy bien. Entonces, mira, hicimos el 2. Nos falta el 3. Verificar todas las situaciones que planteaste en el ejercicio 1. Bueno, ahí la idea es que para verificar esas situaciones que planteaste en el inciso 1, lo que tenés que hacer es tantas trazas como situaciones vos hayas escrito. Y el inciso 4, mediana. Dice, se sumó una cucharada mediana y una taza mediana. La cucharada mediana equivale a 12 gramos y la taza mediana a 90 gramos. Agrega los cálculos y datos del algoritmo en pseudocódigo necesarios para mostrar la equivalencia del tamaño mediano junto con las equivalencias previas. ¿A dónde está ese agregado? Bueno, yo justamente, como no había entendido el inciso anterior de dar varios ejemplos, traza hice una sola, que es la de 240, que está Bien. acá abajo. Ajá. Está acá abajo. Que arranca así, que solamente se muestra esto por pantalla. Y bueno, acá están los cálculos correspondientes a cada cosa, que es lo que ingresa el usuario y las divisiones de cada una de las cucharas y tazas. Y bueno, acá ya tenemos el resultado que expresaría. Bueno, ahí la traza que vos hiciste, con que vos hagas la última tabla es suficiente. Ujú. Para la traza, ¿eh? Te Sí. digo esto, ¿sabes por qué? Porque al momento de resolver el ejercicio del parcial, el tiempo apremia. Entonces, cuando te pidan una traza, directamente construir la última tabla que estás mostrando ahora en pantalla. Así no perdés tiempo en un desarrollo de traza, cuando la traza, recordemos que lo único que incluye es una tabla con tantas columnas por variable y una columna adicional al final que sea la salida. Vos ahí lo rotulaste mostrado por pantalla. Con poner salida alcanza. Y ahí Buenísimo. además el cálculo de cada una de las variables vos lo expresaste como un cociente. Ujú. En lo posible, no está mal, no está mal, pero si pones el resultado, mejor. Ah, buenísimo. Listo. Mejor entonces. Bueno, Bueno, y como le digo, esto lo pasé al código para verificar si estaba bien, porque me había quedado justamente duda en esta parte. Pensé que me iba a entrar en un loop y que no me iba a sacar la cuenta, pero no estaba bien. Vale. Si quiere le muestro el código. dale, mostrar el código Java, está bueno. No, no está pedido, pero seguramente en la parte 2 del trabajo práctico 2 les va a pedir implementar cada uno de estos algoritmos en código Java. Como el Java ya lo empezamos a ver el jueves pasado, ahora Gabriel nos va a mostrar el código Java que implementó. Ahí está inicializando el proyecto. No sé si se sigue viendo la pantalla. Se No está sé si viendo todavía, el Word. quizás el Word. Capaz que tendrías que dejar de compartir el Word y compartir en el Beans. Bueno. Vamos a compartir esto. Ujú. Ahí está. Ah, ahí estaría el código. Se ve ahí, ¿no? Sí, ahí te veo. Bien. Bueno, esto sería el código
Por ahí lo que me falta es comentar qué hace cada cosa, que hubiera estado bueno, pero bueno, estaba apurado haciendo los ejercicios ese día, así que no lo hice. Pero sería esto. A ver, comentanos, Gabriel, ¿vos ya tenías experiencia con Java antes? Sí, yo justamente vengo a un colegio con orientación en programación, así Ah, que genial. siempre... Ya habías utilizado NetBeans. No, NetBeans no. Yo para programar en Java usamos BlueJ en ese tiempo, creo. Ah, y o sea que vos recién ahora utilizás NetBeans, lo instalaste ahora en este cuatrimestre, el NetBeans. Sí, sí. Pues Ajá. yo en realidad Ah, soy recursante del año pasado, pero no rendí sos casi nada. recursante. Sí, Ajá, bien. no rendí casi nada. Bueno, Y sí, primera vez que uso NetBeans. bien. Bueno, Bueno, muestro el 240. 40. Bárbaro. A ver, pongamos ahora 140, que equivale a Ah, 2 tazas pequeñas, ¿no? ujú. Los dos son pequeños. Esto porque no como la Exactamente. misma. Ujú. Dos tazas pequeñas, 20 cucharas pequeñas. Bueno, Perfecto, perfecto. Bueno, y ahí podemos hacer varias trazas. A ver, con ingresar cantidad de azúcar 0. ujú. Bueno, no sé dónde está mostrando esto. Y en cero tendría que dar cero el resto. Sí. Bien, da todo 0. Perfecto. Bueno, ahí el Java que mostró, fíjense, lo único que observaría el comentario, que falta agregar, ¿sí? El comentario que permite documentar, como dice el trabajo práctico, y está declarado bien todas las variables, se declaró el objeto escáner para hacer la lectura del real que representa la cantidad de gramos de azúcar, ¿sí? ¿Cómo se lee la cantidad de gramos de azúcar? Utilizando este objeto sc.nextTable. En la línea 18 está utilizando el objeto sc, que es un objeto de tipo escáner, para poder leer justamente una variable que es ingresada por el usuario a través del teclado. Nosotros de esa línea 18 la escribimos en pseudocódigo a alto nivel de abstracción, decimos, y ponemos leer gramos ingresados por el usuario, ¿sí? Leer y entre paréntesis el nombre de la variable. Eso es a nivel de, sabemos que tenemos que hacer una lectura, una entrada de datos, entonces ponemos leer variable, el nombre de la variable. Pero acá, al momento de la implementación, en Java, ustedes lo van a escribir de esta forma, utilizando el objeto scanner, ¿sí? Hace unos años atrás utilizábamos una librería que se llama teclado in, ¿sí? Pero scanner lo empezamos a utilizar desde hace alrededor de un año y medio, porque es lo más utilizado mundialmente. Y en cambio la librería Teclado In era muy particular. Venía con un libro, esa librería, y en realidad lo que pasaba después es que estos videos a veces uno los sube a YouTube, los comparte con el mundo, hay mucha gente que los ve también, no es tanta gente, pero hay gente que lo ve, y si uno hace uso de aquellos constructores que son más universalmente conocidos, es más útil para que cualquier persona que habla en español pueda seguir los videos y seguir una recomendación más global. Bien, hiciste los cálculos, hiciste la salida con el system.out.print. Está perfecto. Fíjate que acá Java en la salida lo que te permite hacer es mostrar todas las cadenas de caracteres en verde. Todo lo que está escrito entre comillas dobles, Java lo escribe en verde. A veces en naranja, depende de cómo esté configurado. Pero resalta de alguna forma las cadenas de caracteres. De tal forma de que vos puedas hacer un paneo de tu programa y identificar las cadenas de caracteres en todos lados. Bueno, a ver, quiero ver una cosa. Si todas las variables que vos declaraste ahí están siendo usadas. Gramos ingresados por el usuario, tasa pequeña, tasa mediana, tasa grande.
Taza grande, cucharada pequeña, cucharada mediana, cucharada grande, está todo bien, sí. Bueno, siempre hay que hacer un chequeo del programa porque a veces estamos construyendo el programa sin haber hecho el pseudocódigo, cosa que está muy mal. En realidad hay que pensar en pseudocódigo y después hacer el programa. Pero a veces también pasa en la programación que agregamos una variable o la declaramos y después no la usamos. Y esas variables que en realidad no están siendo usadas hay que eliminarlas. Pero está perfecta tu resolución, de hecho compiló, ya lo ejecutaste 2 veces. Recuerden que la ejecución es una entidad dinámica y el código en sí es una entidad estática. Y aprovecho que tenés acá abierto el NetBeans porque hay una opción en formato. Fíjate, anda a Source, hace clic en Source, Sí. y la primera opción, formato, hace clic ahí. ¿Qué pasó? Nada, creo. A ver, anda a Edit, Sí. Edit, y hace Undo 2 veces. Una vez Acá. y otra vez. Igual Bueno, entonces. borra la U y a ver, mostrame el código. Mostrarlo más arriba. Fíjate, la indentación es la misma. Fíjate, la línea 24 y la línea 26, ¿tienen la misma indentación? 26. No, está. Claro, no, está más adelante. Bueno, con Format, Source Format, lo que te hace es te da formato al código. Te pone la indentación que corresponde. Los tabula en automático. Los tabula bien y modifica el código para darle un formato que sea más legible. Hace clic en Source y Format nuevamente. Y para ver la diferencia. Source y Format. Ahí está. Ahí te lo agrega todo. Es más, si vos en algún momento estás programando en Java y tenés todo desalineado, bueno, Sí. vas a Source y Format o la combinación de teclas, que creo que es Alt-Shift. Fíjate qué combinación de teclas es. Sí, parece que me está para el cosito esto. Sí, es Alt-Shift-F. Alt-Shift F. Eso permite dar formato al código. Es muy útil para cuando tenemos todo mezclado, todo desalineado. Bueno, antes de dejarlo completito, le damos formato y eso ayuda a la legibilidad justamente del programa. Bueno. Bueno, yo no Una uso. consulta, los comentarios en Java se hacen en doble línea, ¿no? Los Doble comentarios en barra. Java, bueno, en particular lo vimos el jueves pasado, está subido a un video de YouTube, está explicado, pero a ver, vamos a ir, Gabriel, fíjate adelante, arriba, si Sí. no hay un comentario agregado por NetBeans, arriba de la clase, de Public Class. Bueno, ahí tenemos un comentario, dice, autor Padilla Gabriel. Ese comentario que vemos ahí estamos viendo la sintaxis que tiene un comentario de múltiples líneas. El comentario de múltiples líneas comienza con una barra así, 2 asteriscos, y en cada línea comienza con un asterisco y finaliza con un asterisco barra, que es justamente la línea antes del import. Esta es la forma de escribir un comentario de múltiples líneas. Y un comentario de una sola línea son 2 barras invertidas. O sea, sería esto. Claro, esto es un comentario, pone, por ejemplo. Hola, por ejemplo, ahí está. Bueno, y ese es un comentario de una sola línea. Cuando sabemos que el comentario va a ocupar una sola línea, le anteponemos doble línea. Ahí, por ejemplo, en la línea 21 tenemos una instrucción de Java, que es a cuchara mediana le asignamos grados ingresados por user /12, punto y coma, y a continuación hay un comentario. Como dijimos en la clase del jueves pasado, los comentarios no alteran en nada la ejecución del algoritmo. Es parte de la entidad estática, ¿sí? Es parte de la especificación del algoritmo, de su diseño, pero no altera la ejecución. Durante la ejecución o cuando ejecutemos el programa, cuando hagamos Run Project, la ejecución no se ve alterada por todos los comentarios que nosotros escribimos. Los comentarios son una forma de comunicarle a otra persona que va a hacer una modificación de mi programa de algo que queremos expresar. Por ejemplo,
tanto en el parcial como en el final, ustedes debajo de public static void main, después de la llave que abre, ahí sí hay que escribir un comentario que diga cuál es el objetivo de este algoritmo. Podés agregarlo si querés ahora, en la línea 16. Agrega un comentario que diga, este algoritmo permite calcular la cantidad de gramos. Este algoritmo permite calcular la cantidad de gramos de azúcar la cantidad de gramos de azúcar en términos de cuchara pequeña y grande y taza pequeña y grande. Yo tenía una duda, profe. Sí. ¿Es import java.util siempre va? ¿El java.util.scanner? Sí. Sí, a ver, si la lectura de datos vos la vas a hacer a través de la clase scanner, tenés que importar la clase scanner. ¿Cómo se importa la clase scanner? Con java.util.scanner. O sea que si mi algoritmo no tiene escáner, no hace falta ponerlo. Exactamente. Si tu algoritmo, por ejemplo, si uno hace un algoritmo que muestra, por ejemplo, hábitos saludables, bueno, entonces en ese caso no tiene entrada de datos, tiene todas salidas. Entonces en ese caso no declaramos una variable SC, por ejemplo, de tipo scanner. Recuerden que en la línea 19, donde está declarada el objeto SC de tipo scanner, el nombre de ese objeto puede ser SC, puede ser objeto SC, puede ser S. No necesariamente el nombre tiene que ser SC. Lo que sí es necesario es que declaremos alguna variable de esa clase scanner. Miren, Claro, porque ahora, recién pasé el punto ese de la torta de manzana como para ver cómo era Java y lo agregué y me saltaba un error y no sabía por qué. bueno, en ese caso de la tarta de manzana tampoco necesitas el objeto escáner. Claro, Ahí porque lo que eran está haciendo, todas salidas. todas salidas, exactamente. Ahí Gabriel está cambiando. Se dio cuenta que su comentario es muy largo, entonces hizo un comentario de múltiples líneas. Profe, Sí, ¿y el comentario siempre tiene que estar en el código de Java? sí, siempre tiene que estar en el código Java. Sí que vamos a corregir en el parcial que al menos exista un comentario, tanto en el pseudocódigo como en el código Java. ¿Por qué? Porque queremos verificar si ustedes han prestado atención, si han hecho el trabajo práctico, que justamente dice escribir comentarios claros que documenten el código. Y que ustedes conocen eso, ¿no? Que pueden emplearlo, lo que hemos visto en teoría, y en la práctica, que lo pueden emplear y lo pueden llevar a la práctica. Así que un comentario no se olviden nunca de escribir en el parcial y en el final. Fíjate ahora el comentario. Fíjate, aplicale formato. Y ahí lo deja súper bárbaro, ¿vieron? Es como que Java, el IDE en realidad es un ambiente de desarrollo, ¿sí? Este ambiente de desarrollo van a ver que tiene muchas cosas. Nosotros recién estamos introduciendo este tema y en la práctica, en algún momento quizás conectan un proyector en el aula y van a ver la proyección de una resolución y les van a enseñar muchas cosas, como por ejemplo hacer una traza, hacer un debugging del algoritmo, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Y algunas otras opciones de menú, porque vieron que arriba hay un montón de iconos y menúes. Bueno, vamos a enseñar lo mínimo. No queremos tampoco enseñar muchas cuestiones muy específicas, porque si no, esta clase tiene que ser una clase más amplia, que llegue a todos, porque son 400 ustedes. Entonces,
Tenemos que lograr de que los 400 logren instalar NetBeans o que utilicen alguna herramienta en la web que permita ejecutar algún programa Java, eso también lo van a ver en la práctica, pero traten en lo posible de en su computadora instalar NetBeans porque sí o sí la carrera demanda estar trabajando con una computadora y probar diferentes algoritmos, hacer muchas trazas y bueno, y esa práctica requiere confundirse, equivocarse, corregir, leer los mensajes de error, volver a probar, ¿sí? Pegarnos contra la pared muchas veces hasta que las cosas salen. Profe, Perfecto, sí. ¿se puede usar la compu del gobierno o no soporta Java? La compu que les dio, que le dieron en la escuela, Claro, yo la creo de que Cristi. Yo creo que sí, que es una alternativa, tiene que soportar. No obstante, si no lo pueden llegar a hacer, bueno, los docentes me dijeron de que hay una página web que les van a mostrar también en la práctica, donde se puede ejecutar también código Java. Pero trata de instalarlo también en la computadora. Para hacer el ejercicio, para resolver el ejercicio 3.7 y tal vez otros más, necesitan de un operador que se denomina módulo. ¿Qué me permite el módulo? El módulo, ¿sí?, permite obtener el resto de la división entre dos números enteros. Por ejemplo, 5 dividido 4, ¿sí?, la división entre dos enteros en Java da un entero, es 1. ¿Sí? 5.4, 5.0, que es un real, dividido 4, ¿sí?, ¿cuánto me da? Si tomamos la calculadora y hacemos 5 dividido 4, me da 1.25. ¿Sí? Java, van a ver, y esto lo vamos a ver mañana, Java, cuando los operandos son enteros, el cociente también es entero. ¿Pero a qué voy? Es que 5 módulo 4, que en pseudocódigo lo vamos a escribir así, 5 módulo 4 es el resto de dividir 5 por 4. 5 dividido 4 es 1, 4 por 1, 4. ¿Resto? ¿Qué resto tiene? 1. 1. 5 módulo 4 es 1, porque 1 es el resto de dividir 5 por 4. Otro ejemplo, 4 módulo 2, ¿a qué es igual? 0. ¿Cuál es el 0? Porque si a 4 lo divido por 2, su resto es 0. 5 módulo 2 es igual a 1. 1. 6 módulo 2 es igual a 0. 0. 7 módulo 2. Bueno, fíjense que el módulo me permite obtener el resto de la división entera entre dos números, pero también me permite ver si un número es par o impar. Si, dado un número cualquiera, x, queremos saber si es par, calculo el módulo por 2, y si el módulo me da 0, x es par. Pero si el módulo me da 1, x es impar. Entonces, el módulo me permite obtener el resto de la división entera entre dos números. El módulo siempre se aplica con operandos que son enteros.
es una operación que se utiliza con enteros. Recuerden que un tipo de dato, decíamos que determina los valores admisibles de una variable y qué operaciones podemos hacer con una variable. Si una variable está declarada de tipo dato entero, con un entero podemos sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso podemos utilizar el operador módulo. Módulo no se puede utilizar con números o con operandos reales. Solamente se puede utilizar con operandos enteros. Y este módulo les va a permitir a ustedes hacer el ejercicio 3.7, ¿sí? Porque supongamos este número, 1232, 1234, módulo 10. ¿Qué me devuelve? Cero. Módulo 10. 4. 4. ¿No? 4. Entonces me permite obtener el último dígito. Ahora, si yo digo 1234 módulo 100, ¿qué me permite obtener? 34. 34. Bueno, en función de esos resultados, luego piensa en el ejercicio de la quiniela nacional, que dado un número que ha salido sorteado, si ustedes tienen que mostrar el último dígito, o los últimos 2 dígitos, o los últimos 3 dígitos, o los últimos 4 dígitos del número ganador, podrían utilizar el operador módulo. Y en pseudocódigo se escribe así, mod. En pseudocódigo, ¿cómo se escribe? En pseudocódigo se escribe mod. En Java, el mod se escribe con el porcentaje. Y acá volvemos a encontrarnos con otro operador, que en este caso es el porcentaje, ¿sí? El signo de porcentaje está sobrecargado también, porque dependiendo del contexto, encontramos su significado. El porcentaje hasta el día de hoy, durante toda la primaria y secundaria, ese símbolo a ustedes los remite al cálculo, a un porcentaje común, porcentaje numérico. Ahora, este porcentaje tiene otro significado. Y si nosotros en Java escribimos, por ejemplo, 4 módulo 2, ¿sí? Y se lo asignamos a una variable x, supongamos que en Java tenemos esta asignación, x minúscula, punto y coma, lo que estamos haciendo acá es asignándole a x el resultado del resto de dividir 4 por 2, es decir, que a x le estamos asignando 0. Y este porcentaje es el operador módulo, no es el porcentaje que ustedes estaban acostumbrados a leer en la primaria y secundaria. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar acá. Son 8 menos 5, 50 alumnos participaron. Al principio eran 60, pero participaron 50 hasta el final, lo cual me alegra un montón. Fueron 2 horas provechosas para aprender algo nuevo. No resolvimos todo el práctico, y la idea no es resolver todo el práctico en el espacio este que compartimos, pero bueno, vamos a ir descubriendo cosas nuevas también con cada encuentro que tengamos. Mañana nos encontramos a las 8, de 8 a 10, para hacer otra clase de teoría, ¿sí? Nos vemos mañana. ¿La base por Zoom o Twitch? Por Zoom lo vamos a hacer. Nos vamos a encontrar por Zoom. Ah, perfecto, dale. En el mismo enlace de la semana pasada. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos la semana. Nos vemos.